Génesis 22, del 1 al 8. Gloria al Señor, aleluya. Qué lindo es Dios, hermano. Gloria al Señor. Todo lo tenemos y no está en la pantalla también. Gloria al Señor, aleluya. Y vamos a leer la palabra de Dios, hermano, como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la letra dice así: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y abordó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: espera aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo, y le tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y le dijo: he aquí el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Respondió Abraham: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. Y iban juntos. Amén. Puede sentarse. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Qué tremendo. Amén. A veces usted no se ha puesto a pensar, hermano, por qué Dios permite las pruebas. Amén. ¿Por qué Dios permite las pruebas? No es para que, hermanos, nosotros seamos derrotados. No es para que te miren, hermano, que andes decaído, que andes mal. No, Dios no permite eso. Dios quiere probar, hermano, cuánto tú lo amas a Él. Qué tanto la fe que tú tienes para Dios. Amén. ¿Por qué Dios permite la prueba en sus hijos? Aquí miramos un caso muy tremendo, hermanos amados, que el padre de la fe es probado. Y no con cualquier cosa, hermano. Amén. Dios lo prueba donde Él ama más. Donde su corazón, hermano, está, hermanos amados, con su hijo. Su único de la promesa, ¿verdad? El milagro que Dios le había prometido, Dios le habla a Abraham cierto día. Hermanos amados, miremos este pasaje muy hermoso, hermanos, que acabamos de leer. Dios, hermanos amados, siempre va a tener el control de cada uno de nosotros. No importa, hermano, lo que Dios, hermano, quiere que nosotros pasemos, pues Él va a estar con nosotros. Aleluya. Dios siempre va a estar ahí con nosotros, hermanos amados. Aleluya. Dios siempre va a probar, hermano, nuestra fidelidad de nosotros.
cuánto la fidelidad que tú tienes para Dios, cuánto tú amas a Dios, cuánto tú, hermano, te preocupas por Dios, cuánto, aleluya, tú, hermano, deseas estar en la casa del Señor, aleluya. Como Dios ahí, hermanos amados, prueba cada uno de nosotros, hermano, como nosotros venimos delante de la presencia de Él, y con qué, hermano, con qué motivo, con qué, hermano, con qué felicidad, con qué propósito usted viene a la casa de Dios. Algunos venimos con pruebas, otros vienen contentos, otros vienen con carga, otros vienen afligidos, pero todos traemos diferente. Pero al venir acá, hermanos amados, le ponemos las cosas, las cargas a Dios. Él es justo y verdadero y va a llevar nuestras cargas. Aleluya. Dios es un Dios maravilloso que, hermanos amados, que siempre te va a guardar y te va a cuidar. Aleluya. En todo momento Dios va a estar con nosotros. Dios promete, aleluya, le prometió un hijo a Abraham y se lo cumplió. Y ahora se lo está pidiendo que lo vaya a sacrificar. Mire qué tremendo. Pero Dios quería probar a Abraham. Dios sabía que Abraham lo amaba. Los versículos que acabamos de leer dice que muy de mañana, ¿qué dice? Muy de mañana se levantó Abraham a preparar todo, hermano. No anduvo renegando, ¿verdad? Sí. No anduvo murmurando como nosotros. Sí. Se levantó. Yo creo que antes de las 7 se levantó. Sí, eran las 5, hermano, y nosotros a las 8 lo estamos levantando para ir al ayuno y renegando todavía. Sí. Ahí Dios está probando tu fidelidad con Él. Amén. Ahí está probando Dios, hermano, a ver cuánto me ama este varón. A ver cuánto me ama a mi hijo. A ver qué hora se levanta. Le ponemos alarma y después le damos otro poquito más. ¿Sí? Para que lo dormimos, hermano. ¿Sí? Entonces, pero Abraham no, dije que muy de mañana se levantó, se arregló, hermano, y se fue. El dolor que Abraham sentía en su corazón era grande. Porque no era a nadie en que iba a entregar, era su propio hijo. La Biblia lo dice, hermanos amados, que Abraham caminó, ¿cuántos días? Caminó 3 días. Y a los 3 días, de lejos, vio el monte que Dios le había dicho, donde iba a ser el sacrificio. ¿Usted se imagina, hermano, 3 días de camino con ese dolor en su corazón, que tenía que sacrificar a su hijo? ¿Qué se imagina usted de eso? Pero Abraham, hermanos amados, no redució al llamado que Dios le hizo. Él se levantó y se fue y todo, hermanos amados, agarró al muchacho y le dijo, vamos. Pero la palabra que, hermano, que Abraham tomó fue la definición, hermanos amados, Dios va a proveer. Dios, hijo mío, va a proveer el cordero. Esa es la palabra, hermanos amados, que a mí me impactaba, dije yo, porque, hermanos amados, era un hombre de fe. Era un hombre, hermanos amados, en que Dios, aleluya, hermano amado, verá, hermano, sacrificado a su hijo. Hermanos amados, sé que Abraham creía que Dios siempre lo iba a levantar, porque era una promesa que Dios le había hecho, hermanos amados, y la promesa tenía que cumplirse. Él creía en Dios, confiaba en Dios. Pero Dios quería ver a Abraham, hermanos amados, cuánto él lo amaba. Si no, hermano, ponía su mirada en su hijo, que su corazón estaba solo en su hijo. La Biblia nos dice, amarás a tu Dios. ¿Con qué?
con todo tu corazón. Mira, hermano. Y la Biblia dice que Abraham amaba a su hijo con todo su corazón también. Y Dios le pide a su hijo. ¿Cómo la ve usted eso? O sea, hermano, que lo que nosotros más amamos, Dios al rato los va a tocar. ¿Verdad? ¿Qué es lo que la troca, hermano? ¿No come? No, hermanos amados, si usted ama, hermano, su dinero, su carro, su casa y todo, ahí Dios te va a tocar. ¿Sí? A ver cuánto renegamos. ¿Sí? Entonces, hermanos amados, Dios, aleluya, estaba siempre con Abraham. Dios quería que Abraham le mostrara públicamente su fidelidad con él. Dios quería que, hermanos amados, que Abraham, aleluya, le mostrara, aleluya, porque no hubiera quedado acá. Pero Abraham le mostró a Dios que sí lo amaba de todo su corazón. Le mostró, hermanos amados, que sí le daba lo que Dios quería. Imagínense, Dios le habla y otra vez me habló el Señor y hoy sí. Tal vez Abraham dijo que se equivocó el Señor, que me hable otra vez. Sí, pero no era así la cosa, hermano. Amén. Dios tenía un plan perfecto para Abraham, aleluya. Dios quería que Abraham, hermano, le adorara en las buenas y en las malas. Abraham siempre fue fiel a Dios. Por la prueba que Dios, hermanos amados, los pone a verse a nosotros, quiere ver siempre nuestra fidelidad ante de Él. Aleluya, ni que andemos como andemos, pero Dios quiere ver la fidelidad que usted tiene con el Señor, aleluya, que no solo de labios, no solo por venir acá, aleluya, no es porque se vista bien, camine mejor, no, Dios quiere ver su corazón, cuánto usted le ama, cuánto usted le adora, cómo está usted dispuesto para servirle a Dios. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, aleluya. Y probó a Abraham y Abraham le mostró, hermanos amados, que sí era fiel a Él. Gloria al Señor, aleluya. Las promesas siempre, hermanos amados, las pruebas siempre van a estar, aleluya. Ni que usted sea lo que sea, un gran predicador, sea un evangelista, sea un adorador, las pruebas siempre va a llegar. Porque la Biblia dice que todos tenemos que ser probados, aleluya. Todos tenemos que ser probados, hermanos amados, aleluya. Tengo unos versículos acá, a ver qué los dice Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3. Si me lo puede poner, hermano. Ahí está, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando los halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Otro más, hermano. Mas tenga la paciencia sus obras completas, para que seas perfecto y cabales, sin que os falte cosa alguna. O sea que después de la prueba va a venir la bendición, va a venir la prosperidad. Eso fue para Abraham. Le vino, hermano, una prosperidad tan grande, hermanos amados, que fue un hombre prosperado, bendecido, hermano. ¿Por qué? Le creyó a Dios, exactamente. Le creyó a Dios. Y cuando usted y yo le creemos a Dios, vamos a ver grandes cosas. Vamos a ver maravillas, hermanos amados. Vamos a ver la presencia de Dios manifestándose, hermanos, en cada uno de nosotros. Porque nuestro amor por Dios tiene que ser lo primero, hermano. Lo primero. El amor que Dios quiere que nosotros seamos primero para Él, aleluya. Dios siempre promete, hermano. Dios siempre le prometió a Abraham, si de veras le amaba de corazón o era nomás sobre el labio, en que Dios sabía todo lo que Abraham hacía para Dios. Platicaba con Dios. Amén. Platicaba con Dios. En cierta, hermano, ocasión, la Biblia dice que Abraham platicó con Dios para que no destruyera a Sodoma ni a Gomorra. ¿De acuerdo? Platicó con él. Dialogó con el Señor. Imagínense.
Fue un hombre, hermanos amados, que sí le creía a Dios. ¿Y usted y yo qué estamos haciendo? ¿Le creemos a Dios? ¿Sí? Sí, hermano, hay que creerle. Ni que andemos como andemos, hermano, hay que creerle a Dios. Dios va a hacer su obra en su tiempo. Sea lo que estemos esperando de mucho tiempo, el milagro que usted está esperando. Pero la paciencia no tiene que perderla nunca. Abraham no perdió la paciencia después de tantos años esperando. Pero él siempre siguió esperando. Amén. Él siempre siguió esperando. Pero el momento llega, hermanos amados, cuando Dios toca nuestro corazón y quiere, hermanos amados, que nosotros, quiere ver de qué nosotros estamos hechos de nuestros corazones. Si tenemos un corazón compartido, mitad para Dios y mitad para el otro lado, o todo para Él, ¿sí? Porque, hermanos amados, Dios no quiere esas personas de doble ánimo. Amén. Dios quiere un corazón sincero, humillado ante Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Sobre los que más amaba en esta vida, le tocó, hermanos amados, que darle a Dios, que era su propio hijo. Lo que él más amaba en su vida. ¿Sí? Le tocó quedárselo. Pero Dios, hermanos amados, sabía que Dios a Abraham no le iba a fallar. Él siempre iba a estar con él. Aleluya. Nuestra humildad también tiene que ser probada delante de Dios. Amén. ¿Cuánta la humildad que usted tiene? ¿Sí? La humildad de nosotros tiene que ser probada, hermanos amados, porque Dios quiere probar nuestra humildad delante de Dios. Aleluya. Dios desea, hermanos, que dependamos de Él en todo tiempo, hermanos amados. A través de cualquier sea la circunstancia, Dios quiere que dependamos de Él cada día. Eso tiene que ser nuestra humildad, hermano, depender de Dios, confiar de Dios, caminar con Dios, pedirle a Dios, hermanos amados, lo que usted desea, aleluya, porque Dios proveerá, hermanos amados, cual sea, hermanos amados, la necesidad que nosotros estemos pasando. Dios va a proveer, aleluya, en cada uno de nosotros, aleluya. Debemos ser humildes, hermanos amados, en todo momento, porque ejemplo el Señor los dejó, hermanos amados, cuando le dijo, hermanos amados, el que no se humille como un niño no puede entrar en el reino de los cielos. Tenemos que ser humildes, sí, pero hay veces que los agarramos, ¿verdad? Los va la humildad. Como dijo un hermano, cuando sale el viejo hombre, amén, está arriba, ¿sí? Pero cuando el espíritu está arriba, todo es paciencia, bondad, mansedumbre, templanza, y usted sabe los frutos: gozo, amor, paz. Entonces, hermano, también paciencia. Entonces, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere probar tu humildad, como tú andas y caminas con Dios. La Biblia dice que aquel hombre grande que sacó al pueblo de Egipto, hermanos amados, Moisés, era manso y humilde de corazón. Y mire qué lindo, hermano. Ay, que Dios los ayude a nosotros, amén, para que seamos mansos, no mensos, no que mansos, amén. Porque en cierta ocasión, hermano, dijo así, amén. Pero no, Dios quiere que seamos mansos, amén, de corazón, aleluya. Nuestra obediencia, hermanos amados, también tiene que ser aprobada. Imagínense, la obediencia, hermano, lo que Dios quiere de nosotros. Y tiene que ser aprobada también, aleluya. Abraham no retrasó, hermanos amados, el mandamiento que Dios le ordenó. ¿Verdad que no renegó? Él fue obediente. Por eso Dios quiere aprobar nuestra obediencia. Se levantó, se fue, hermanos,
No anduvo preguntando o diciéndole a otro, mira, Dios me habló de esto, Dios me dijo esto, ¿será verdad? Él no dependió de otro, él dependía de Dios. Su corazón dependía de Dios, su confianza dependía de Dios. Y por eso, hermano, nuestra obediencia tiene que ser aprobada. Aleluya. Mediante, hermano, que Abraham caminó, hermanos, en su camino, fue, hermanos amados, fue a cumplir lo que Dios le había mandado. Así debemos también nosotros, hermanos, obedecer lo que nos mandan a hacer. Amén. Sino que estamos renegando. Qué difícil es, hermano, es obedecer, ¿verdad? Pero cuando se tiene a Dios, sí se puede. Sí se puede, hermano. Para Abraham este camino, hermano, representaba, hermano, un sacrificio tan grande. Lleno, hermano, él caminó 3 días lleno de dolor. Lleno, hermano, de angustia, de aflicción. Pero él caminó. No se detuvo. Él siguió el camino hasta donde Dios lo llevó. Si Abraham se hubiera detenido, hubiera echado para atrás, hermano, ¿qué hubiera sido? Pero no, Abraham siguió el camino que Dios le había mostrado. Y hasta que llegó al 3er día, Abraham pudo abrir los ojos y pudo comprender el lugar que Dios le había dado para que se aplicara. Y es su hijo. Aleluya. Hay que ser obediente y caminar con Dios a través del dolor, de la angustia. Nosotros hay que caminar con Dios y no detenerlo. Hay que seguir adelante, marchando, hermano, hasta la meta final y cumplir lo que Dios quiere, hermanos amados, que nosotros hagamos. Aleluya. Abraham cumplió la promesa, aleluya. Le fue fiel a Dios. Dios lo probó de diferentes maneras, pero siempre le fue fiel a Dios. No se detuvo en ningún momento. Llegó hasta la meta final. Nosotros no hay que detenerlo. Hay que llegar hasta la meta final. Allá hasta llegar a la meta final hay galardones, hermanos. Hay galardones grandes para cada uno de nosotros. Si nosotros llegamos hasta la meta final. Aleluya, bendito Dios. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que seamos obedientes, que caminemos con Él, que andemos con Él y que lleguemos hasta el camino final. Así como Dios le mostró el camino a Abraham, también nos ha mostrado el camino en nosotros, por donde debemos de andar y caminar delante de Dios. Aleluya. El camino, hermano, aleluya, eran 3 días, pero Abraham soportó 3 días, aleluya, quizás llorando, aleluya, con dolor en su corazón, porque era su único hijo de la promesa que Dios le había dado, pero él siempre cumplió, aleluya, y obedeció lo que Dios le había dado. Gloria al Señor, aleluya. Dios es un Dios maravilloso, aleluya. Y no dejó solo a Abraham, aleluya. Estuvo con él hasta el momento difícil. Hasta cuando ya tenía el cuchillo ya para degollar al muchacho. Ahí Dios proveerá, hermanos. Ahí está, hermano, la respuesta de Dios. Cuando nosotros somos fieles a Dios, aleluya. Dios va a proveer, hermanos amados, aleluya, porque es lo que Él quiere, que nosotros, hermanos, aleluya, obedezcamos a su palabra y lleguemos, hermanos amados, a lo que Él quiere que nosotros caminemos y lleguemos hasta la meta final, aleluya. Debemos, hermanos, obedecer a Dios, hermano, en todo momento, obedecer a su palabra. Debemos nosotros obedecerle a Dios, porque Dios es el único. Dios es único, hermano. Y cuando yo y usted obedecemos a Dios, ahí está la promesa. Ahí están las bendiciones, mis amados hermanos. Aleluya. Si hay algo, hermanos amados, que Dios le agrada de sus hijos, es que usted le cree a Dios. Amén. Eso sí, hermano. Si es algo que Dios le agrada, hermano, y se goza con nosotros, es que le creamos a Él. Y Él se va a dejar, hermano, descender su gloria sobre cada uno de nosotros.
Cuando nosotros obedecemos a Él y le creamos a Él de todo corazón. Amén. No sé si habrá agüita, hermano. O se acabó el agua. Amén. Entonces, hermanos amados, Dios es un Dios de amor y de misericordia, que Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Amén. Es importante, hermanos amados, que le creamos y obedezcamos a Dios. Aleluya, donde nosotros andemos. Aleluya. Cuando creemos y obedecemos a Dios, Dios cumple su promesa, su palabra. Amén. Dios cumple su palabra, hermanos amados. Aleluya. Así como la cumplió con Abraham, la va a cumplir con cada uno de nosotros. Pero Dios no lo va a probar, hermanos amados, como probó a Abraham. Porque sabemos que no vamos a soportar. Gracias, hermano. Sabemos que no vamos a soportar. ¿Sí? Nadie va a querer dar a su hijo. No, nada. Ni que sea de broma. No. Dios no te va a dar pruebas que tú no puedas cargar, llevar. Pero sí vas a ser probado. Vas a ser probado. En todo momento Dios va a ser probado, porque vamos a ver que lo dice, hermano, Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido. ¿En qué? Ajá, el siguiente. Para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, y sea hallado en alabanza, gloria. Amén. Imagínense. Entonces, si usted no es probado, tiene que ser probado. Como el oro, sí. El oro se echa al fuego, pero usted no va a pasar por el fuego. ¿Verdad? No, que va a ser probado. El oro sí, pasa por el fuego, hermano, que sí quema. Sí, que lo derrite. Y lo lleva por un proceso muy lindo y sale, hermano, aquel oro, hermano, relumbrante. Así vamos a ser nosotros también. De 24 quilates, dijo un hermano. Amén, sí. Amén. Entonces sí, hermanos amados, vamos a ser probados. Porque es lo que Dios dice en su palabra. Amén. Entonces todos nosotros tenemos que ser probados, porque es lo que Dios manda. Dios revela cosas que cuando nosotros, hermanos, obedecemos a su palabra y creemos a Dios, Dios nos revela cosas, hermanos, que nosotros no podemos entender humanamente. Pero Dios sí, hermanos amados, tiene grandes cosas para con nosotros, y pasamos momentos de experiencia con el Señor. Abraham pasó momentos grandes de experiencia con el Señor. Amén. En cierto lugar le dijo: ¿tú puedes contar las estrellas? Imagínate. Otra prueba, dijo. No, no, no era prueba. Pero era normal que le creyera. ¿Sí? Y él le dijo: no, Señor. Pues así va a ser, le dijo, tu descendencia, como las estrellas y como las arenas del mar. Mira, hermano, qué bendición, aleluya. ¿Verdad? Entonces, hermanos amados, allí es, hermanos amados, cuando Dios nos prueba a cada uno de nosotros y obedecemos a su palabra, pasamos momentos de experiencia con el Señor. Amén. Cuando usted viene a este lugar, usted viene a pasar una experiencia con el Señor, ¿verdad? O no vienes días con la palabra que Dios le había dado. Tenés que entregarme a tu hijo. Y esa palabra lo iba martillando a él. Pero mientras más caminaba, él también confiaba en el Señor.
Mientras usted va caminando, hermano, usted tiene que creerle más a Dios. Amén. Sabiendo, hermanos amados, que el camino, cada vez que usted va caminando, el camino se va poniendo más corto. Más corto. Amén. Y sabemos que ya vamos a llegar hasta la meta final. El camino no es para siempre. El camino, hermanos amados, tiene sus etapas. Y de cuánto usted viva acá, que Dios le dé la vida, hermano, así va a caminar. Amén. Por eso, hermanos amados, que la Biblia dice que Abraham murió ya de edad, pero murió gozoso. Murió creyéndole a Dios que él había cumplido la promesa. Él había cumplido la promesa. Como les decía, la angustia y el dolor siempre va a llegar. Va a llegar, hermanos amados. En cualquier momento le va a llegar el dolor, lo que usted está pasando. El momento que usted está, hermano, llevando. Todo un día va a pasar. Esto va a ser pasajero. Lo importante es estar bien con el Señor, hermanos amados, al día que Él venga y estar listo y estar con el Señor. Imagine que Abraham ya a los 3 días, Dios le abrió los ojos a Abraham y pudo ver de lejos donde iba a dejar a su hijo. Un doloroso camino, pero la obediencia es muy importante. Cuando siempre creemos a la palabra del Señor, hermanos, desarrollamos una gran gratitud delante del Señor. Y una certeza, hermanos amados, que creemos a Dios, aleluya, que es fiel a nuestras vidas, aleluya. Cuando somos obedientes y creemos y hacemos morir lo que nosotros tenemos adentro, Dios se va a manifestar en nuestras vidas. Cuando dejemos morir este ego, este orgullo, hermano, que a veces que hay en nosotros, ahí Dios se va a derramar. Usted va a tener un corazón limpio, un corazón, hermano, abierto para recibir la presencia del Señor. Cuando quitamos nuestro ego delante de nosotros, aleluya, porque Abraham bien le viene a haber dicho, mira, te doy a Ismael, el otro hijo, ¿verdad? Pero no era él que quería. ¿Qué dice usted? ¿Sí? No, ¿por qué eso a mí me pone el pastor? Amén. Sí, un día el pastor me habló, Manuel, Manuelito, sí, pastor, Dios le bendiga. ¿Cómo está, pastor? Bien, le tengo una gran bendición, me dijo. Santo Padre, yo ya merito le pedí las 2 bendiciones. Sí, que traiga el pan, me dijo. Santo Dios de Dios. Ajá, para la vigilia. Y le hubiera pedido la otra, y el café también, me imagino. Amén, qué lindo es Dios, hermano. Pero Dios es bueno y maravilloso, hermano, y se compadece de sus hijos, amén. Entonces nosotros lo que hay que creerle a Dios y obedecer a su palabra y caminar con Él. Amén. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que caminemos con Él. Amén. ¿Verdad? Nada nos cuesta caminar con Él, con el Señor. Aleluya. Cuando nosotros obedecemos y creemos a Dios, ¿verdad? Dejamos morir todo nuestro ego, todo, hermano, lo que nosotros tenemos por dentro, para que Dios, hermano, descienda sobre nosotros ese amor y esa gratitud que hay en cada uno. Aleluya. El Espíritu de Dios nos va a enseñar, hermanos amados, lo que tenemos que hacer. Aleluya. Cuando aquellos hombres, hermanos amados, aleluya, esperaron el Espíritu Santo, la promesa de Dios, la Biblia dice que no se fueron, sino que esperaron. ¿Qué hicieron ellos? Esperar y obedecer lo que Dios les había dado. Amén. No se vayan, les dijo, de allí hasta que reciban el Espíritu Santo. Ese es cuando nosotros creemos y obedecemos la palabra del Señor. Amén. Eso es. Amén. Entonces eso es lo que Dios quiere de nosotros, hermanos, que obedezcamos su palabra y le entendamos de todo corazón. Y Él va a abrir las puertas, hermanos amados, para que la bendición venga sobre nuestras vidas, y no sobre nuestras vidas, sino que sobre nuestras familias. Amén. ¿Qué dice la Biblia?
Cuando Abraham le creyó a Dios y todo, le dijo: en ti serán las familias de la tierra. O sea que somos bendecidos. Amén. Somos bendecidos. Solo falta que hay que buscarla. Obedecer, correcto. Obedecer y creerle a la que Dios quiere que nosotros entendamos. Aleluya. En el versículo, siempre el mismo capítulo de Génesis, en el versículo 9 al 14. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó a Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Sigue, hermano, hasta el... Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Vamos hasta el 14. Y dijo: no extienda tu mano sobre el muchacho. Amén. El otro. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró. De su hijo, el último. Y llamó a Abraham. Por tanto, ahí está, hermano. Jehová Jireh. Ahí estaba, hermanos amados. Se cumplió la palabra, la obediencia. Cuando nosotros le creemos a Dios, se cumple. Amén. Vea que se cumplió. Sí, se cumplió, hermano. Amén. Ahí estaba el cordero. Ahí estaba, hermanos amados. Amén. ¿Por qué, hermano? En vez de no, yo estaba pensando, dije yo, Dios perdonó a Isaac, pero no perdonó a su hijo, ¿verdad? A Jesucristo. Imagínense. Y es en el mismo monte allí, hermanos amados, que Jesucristo fue crucificado. Ahí murió Jesucristo, donde iba a morir Isaac. Dios perdonó la vida de Isaac. Y Dios sacrificó a su propio hijo. ¿Y sabe por qué lo hizo? Amén. Por amor a nosotros, hermano. El amor que Dios los tuvo a nosotros, hermano, fue tan grande. Sacrificar a su propio hijo, su único también. Imagínense. Le perdonó la vida a Isaac, el primogénito de Abraham. Y su único hijo, su primogénito Jesucristo, lo sacrificó ahí. Ahí murió por amor a nosotros. Jesucristo obedeció y cumplió la palabra de su padre. Isaac obedeció y cumplió la palabra de su padre. Hermano Isaac no dijo: no, padre, yo no voy, yo tengo miedo, yo quiero vivir. ¿Quién no quiere vivir? Todos queremos vivir. Ninguno de los dos rehusaron, hermanos amados, el mandato que Dios les había dado. Ninguno renegó. Yo no encuentro que Jesús renegó, ni Isaac renegó. No. Obedecieron la palabra. Qué lindo, hermano. ¿Cuánto nosotros dejamos obedecer, hermano? Que Dios nos ayude, hermanos amados, a llegar hasta la meta final. Cuando nosotros obedecemos, también le mostramos a Dios cuánto le amamos. Amén. Cuánto le amamos.
Ahí estaba en el versículo 12 que leímos. Ahí está cuánto, cuando obedecemos a Dios, hermanos amados, le mostramos cuánto nosotros le amamos a Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que lo amemos a Él sobre todas las cosas, sobre nuestros hijos, nuestra familia, de todo, hermano, sobre todas las cosas. Dios tiene que ser el primero. Amén. Nadie más. Dios tiene que ser el primero. Y Él es el que darle la honra, la gloria, la alabanza y toda adoración, hermano. Dios deja ver su gloria a través, hermano, cuando nosotros lo obedecemos. Deja ver su gloria cuando el corderito estaba trabado en la zarza. Amén. Ahí estaba. Ahí estaba, hermano. Dios le habló, hermano, no le hagas daño al muchacho. No le hagas daño. Yo sé lo que tú eres capaz. Sí. Conoció su corazón, conoció, hermano, que era temeroso y obedecerle a él. Abraham lanzó su danza para sacrificar al muchacho. Le dijo, Dios le habló, no le hagas daño. Y a veces que nosotros le hacemos daño a nosotros mismos. ¿Ve? Que Dios nos ayude para obedecer cada día su palabra. Amén. Dios nos da, hermanos amados, que veamos más allá de lo que nosotros podemos ver. A pesar, hermanos, de cualquier cosa que hagamos, Dios los deja ver más allá. Abraham pudo ver más allá y me mostró lo que Dios le había mostrado. Él lo pudo ver. Cuando nosotros creemos y obedecemos a Dios, las grandes bendiciones vienen sobre nosotros. Amén, hermano. Amén. Vamos a ver qué nos dice el versículo 15, 16 hasta el 18 para ir terminando. Ahí está. Y dijo: único, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas que están en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste, ¿qué? A mi voz. Pongan sobre sus pies. ¿A quién hay que obedecer, hermano? A la voz de Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y hermanos amados, la Biblia dice que Abraham fue bendecido, fue lleno de la promesa de Dios, fue porque le creyó a Dios, cumplió, hermanos amados, el mandato que Dios le había dado. Nosotros hay que creerle a Dios y obedecer a su palabra y creerle, hermanos amados, que hay un Dios grande y poderoso que va a hacer grandes milagros, hermanos, en nuestras vidas. Aleluya. Hay que creerle a Dios, hay que creerle de todo corazón. Dios se va a manifestar en nuestras vidas. Dios es un Dios único, verdadero. Aleluya. Comience a adorar a Dios. Comience a adorar a Dios. Aleluya. Demuéstrele a Dios cuánto le ama. Aleluya. Bendito sea.